Buenos días, jóvenes estudiantes. En el día de hoy, pues le doy la bienvenida, mis queridos estudiantes, nuevamente con ustedes, mediante esta plataforma virtual, de poder brindarles nuevos conocimientos, ¿no?, de un tema muy importante en lo que va de la historia universal, del curso de Historia Universal. El día de hoy, pues vamos a ver lo que es la Revolución Cubana. Ya, jóvenes estudiantes, espero que se encuentren bien en casa y presten mucha atención a lo que vamos a ir desarrollando en este nuevo tema. Para informarles, jóvenes estudiantes, este tema de la Revolución Cubana la vamos a dividir en dos partes, ¿ya? La primera parte, el día de hoy, que vamos a llegar hasta lo que es causas de la revolución, y de lo que es el proceso de la revolución va a ser para la siguiente semana, para ir entendiéndole poco a poco, ya que estos temas son un poco amplios y en la cual pues no nos vamos a abastecer mediante esta plataforma en la cual vamos a ir desarrollando poco a poco. Bien, jóvenes estudiantes, vamos a empezar lo que es la Revolución Cubana. Primeramente tenemos que entender qué es revolución, ¿ya? Pues revolución es un cambio social, político y económico, o los tres a la vez, ¿no?, en la estructura pues de un poder o organización en la que dirige o toma lugar pues esta revolución, ¿no? ¿Quién lo va a dirigir la revolución? Ya sea una clase social, Estado o cualquier clase dirigencial en la cual pues va a liderar este proceso de revolución, ¿no? Es un periodo pues relativamente corto, mediano o largo, dependiendo el tiempo que dure una revolución. Como hemos dicho, jóvenes estudiantes, una revolución es un cambio social, político y económico, pues que toma pues lugar un partido, una clase social o cualquier clase dirigencial en la cual va a querer cambiar, ¿no?, un sistema en la cual está pues está conllevando a un mal camino, a una mala digamos, a un mal aspecto dentro de un estado político. Bien, jóvenes estudiantes, si no hay cambios, no es revolución. Entonces, una revolución va a ser lo que es un cambio social, político y económico, ¿no?, dependiendo pues que dure esta revolución, ¿no?, ya sea corto, mediano o largo plazo, dependiendo el tiempo que dure. Bien, jóvenes estudiantes, vamos a ver lo que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es el término con el cual se designa al derrocamiento del gobierno del dictador militar Fulgencio Batista, ¿no?, quien gobernaba pues Cuba. Pues este militar dictador Fulgencio Batista fue derrocado a manos del movimiento 26 de julio, ¿no?, un gobierno cubano de corte socialista liderado por Fidel Castro Ruz, ¿no? Pues esta revolución se inicia con el asalto del cuartel Moncada, que la vamos a ver más adelante, el 26 de julio de 1953, y finaliza el 1 de enero de 1959, cuando Fulgencio Batista, huye del país. Ya, jóvenes estudiantes, veamos acá esta revolución. Primero, jóvenes estudiantes, se había iniciado de una manera pacífica, ¿no?, una manera ideológica. Pues como no le resultó de esta forma esta revolución, pues se llevó a un levantamiento de armas, ¿ya? Es un movimiento revolucionario cubano, ejército guerrillero izquierdista liderado por Fidel Castro Ruz, contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, quien regía los destinos de la isla caribeña desde 1952. Bien, jóvenes estudiantes, esta revolución se inició el 26 de julio de 1953
¿no? Cuando un grupo de jóvenes liderado por Fidel Castro se desprendió del Partido del Pueblo Cubano, pues y emprendió una lucha armada contra Batista, ¿no? Que tenía pues un régimen dictatorial, ¿no? En la cual pues emprendió la lucha armada contra Batista, autodominándose Generación del Centenario. Ahora, jóvenes estudiantes, pues intentaron, dice, tomar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. Pues en este intento de tomar el cuartel Moncada y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, fracasó Fidel Castro en el intento, ¿no? Y siendo apresados y enjuiciados por la dictadura de Batista, ¿ah? Por presión internacional, Castro y los suyos se beneficiaron por una amnistía. Profe, ¿qué es amnistía? Amnistía pues es el que se olvida, ¿no? Olvidó todo esto Batista y benefició pues con esta amnistía en la cual fueron liberados en el año 1955. Castro llegó a fundar el movimiento 26 de julio o M2607 se llamaba su partido. M2607, ¿por qué? Porque fundó el 26 de julio de 1953. Jóvenes estudiantes, una de las frases de Fidel Castro cuando inicia la revolución cubana, él decía, ¿no? Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Era una de sus frases recordada de Fidel Castro, y otra de sus frases es, patria o muerte, venceremos. Veamos la ubicación geográfica de Cuba. ¿Dónde se ubica Cuba? Pues Cuba se ubica en el continente americano, específicamente en América Central. Veamos acá el mapa del continente americano. Pues ahí tenemos a Cuba. Es una isla caribeña en la cual pues la vamos a ver acá mucho mejor en la parte rojita. Es donde se ubica el país de Cuba, ¿no? En esta isla, jóvenes estudiantes, vamos a encontrar 5 países que se llamaban las 5 Antillas Mayores. ¿Quiénes están aquí en estas 5 Antillas Mayores? Tenemos a Cuba, Haití, Jamaica, Puerto Rico y República Dominicana. El territorio cubano, jóvenes estudiantes, se localiza dentro del continente americano, en América Central. En ella es parte de las 5 Antillas Mayores, ¿no? Ya lo acabamos de mencionar. Hay 9 Antillas Menores que también son países pequeñitos, ¿no? Cuba, jóvenes estudiantes, es un país insular porque es una isla cuyas costas son bañadas por las aguas del Mar de las Antillas, ¿ya? Se llama el Mar de las Antillas, que pertenecen al Océano Atlántico. Jóvenes estudiantes, en la historia de Cuba hay 3 periodos de gran importancia, o 4 periodos en los cuales les voy a mencionar acá en esta diapositiva, 4 periodos de gran importancia. Entre estos se puede encontrar pues el periodo colonial, ¿no? Este periodo colonial estuvo comprendido entre los años 1510 y 1898, ¿no? Este periodo pues Cuba estuvo como colonia de España, ¿ya? En la cual va a luchar su independencia. En el año 1898 Cuba se va a independizar de España. Cuba cayó en poder de España y fue colonizado por los europeos, ¿no? El 20 de mayo de 1902 consiguió su independencia frente a España, pero desde 1898 Estados Unidos se entromete en los asuntos cubanos.
jóvenes estudiantes. En sí, Cuba se independiza de España en 1898, pero no quedó libre porque estuvo ahí entrometido Estados Unidos. Entonces recién el 20 de mayo de 1902 Cuba consigue su independencia. El segundo periodo pues es el periodo del neocolonialismo. Este periodo pues que Cuba enfrenta al neocolonialismo de los Estados Unidos del año 1898 hasta 1959. Ya, jóvenes estudiantes, en este periodo de dominio de Estados Unidos, ¿no?, pues Cuba estuvo dominada por Estados Unidos. Comenzó el año 1898, año en que pues Estados Unidos ocupó militarmente la isla hasta el año 1902, año de la independencia de Cuba, pero luego se prolongó hasta el año 1959 porque estaba bajo el poder todavía de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ponía pues presidentes que ellos querían, ¿no?, de entrada. Por eso estaba aquí Fulgencio Batista, que era un militar autoritario, ¿no?, pro norteamericano, pro estadounidense, ¿ya? Luego viene lo que es el proceso revolucionario, ¿no? Este conjunto de acciones que el comandante Fidel Castro Ruz ejecuta, ¿no?, para tumbar al neocolonialismo. Estaba gobernado por Estados Unidos y al gobernante Fulgencio Batista, ¿no?, que era lacayo de Estados Unidos, pues va desde el año 1953 hasta el año 1959, ¿no?, año en que triunfa la Revolución Cubana. Después de este triunfo de la Revolución Cubana, jóvenes estudiantes, el presidente que toma el poder de Cuba fue Manuel Urrutia Lleó, ¿ya?, que te va a ayudar a resolver la pregunta del texto. Luego tenemos lo que es el periodo de la Revolución Socialista, ¿ya? Un periodo de 1959 hasta nuestra actualidad. Es el único país pues de un movimiento, ¿no?, de un periodo de revolución socialista en la cual pues le favoreció a Cuba, ¿no?, pues un gobierno cubano de corte socialista liderado por Fidel Castro, ¿no? Muchos tienen miedo a esta revolución o a este gobierno socialista o izquierdista, ¿no?, en la cual pues a Cuba le dio muchos resultados esta revolución socialista. Es el periodo actual de Cuba, cuyos dirigentes revolucionarios tomaron el poder en 1959, ¿no? Lo convirtieron pues en un país verdaderamente independiente. Cuba es de Cuba y Cuba la van a gobernar todos los cubanos, políticos cubanos, decía Fidel Castro Ruz, ¿no? Ya nadie va a depender de otros países. Entonces Cuba desde hoy es libre e independiente y acá la gobernamos todos los cubanos, ¿no? Es una revolución socialista y libre y continúan al frente con este sistema hasta hoy en día. Causas de la Revolución Cubana. Una de las causas de la Revolución Cubana, pues jóvenes estudiantes, es que desde que se independiza de España, la vida política de Cuba había estado condicionada, ¿no?, pues por la relación que mantenía con Estados Unidos hasta el año 1933. En la Constitución cubana, jóvenes estudiantes, existía una cláusula conocida como la Enmienda Platt,
¿no?, que permitía pues la intervención norteamericana, ¿no?, de Estados Unidos en la isla para proteger la vida, la libertad y los bienes, ¿no? Es por eso que de los ciudadanos cubanos residentes en Cuba hasta el año 1952, en la cual pues una de las causas es la dependencia de Estados Unidos, que Cuba era un país que vivía pues bajo influencia de Estados Unidos. Las industrias de azúcar, las empresas norteamericanas pues controlaban toda esta producción azucarera, ¿ya?, la producción de electricidad y las redes telefónicas y las refinerías de petróleo, ¿ya? Todas estas industrias y muchos hoteles estaban dominados por grandes empresarios norteamericanos. El gobierno autoritario y abusivo de Fulgencio Batista, un gobierno autoritario, ¿no? Este gobernante había gobernado Cuba entre el año 1934 y 1944, 10 años. Volvió a tomar el poder con un golpe de estado a Carlos Pío Socorrás el 10 de marzo de 1952, iniciando así un gobierno dictatorial en favor de Estados Unidos y sometiendo pues a las clases menores hasta 1959, en la cual triunfa la Revolución Cubana. Pues la población sufría de la alta tasa de desigualdad social, no había la clase alta, la clase de más poder, quienes se beneficiaban con esta desigualdad, ¿no?, producto pues del gobierno de Fulgencio Batista. La crisis económica, pues Cuba sufría por altos niveles de inflación general por la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y la dependencia de Estados Unidos, porque Cuba pues dependía mucho de Estados Unidos, ¿no? Todas sus industrias estaban en manos de grandes empresarios norteamericanos. Bien, jóvenes estudiantes, tenemos acá el trabajo de extensión: resolver las prácticas del texto del libro, donde dice retroalimentación. Solo, jóvenes estudiantes, solo la pregunta número 1 hasta la pregunta número 4. Esas 4 preguntas nada más vas a desarrollar, en el texto, ¿ya? Para el cuaderno, copiar la diapositiva que se enviarán al WhatsApp del grupo. Yo les voy a enviar esa diapositiva para que vayan en el cuaderno, en la cual vas a tener que enviarme las fotos a mi WhatsApp personal solo el día de hoy para su calificación respectiva. Bien, jóvenes estudiantes, se agradece la atención prestada el día de hoy. Espero que hayan comprendido esta clase y nos vemos en la siguiente semana. Cuídense mucho, jóvenes estudiantes. Conmigo será hasta la próxima semana. Reciba un afectuoso abrazo de mi parte y nos vemos en la siguiente semana.